Ok, muy buenos días. Mi nombre es Simón Marcano. En este caso yo les voy a hablar sobre la construcción de la palanca de primer orden. Decimos que en la palanca de primer orden los objetivos del trabajo a desarrollar son diseñar un sistema de control electromecánico para lograr un balance en una palanca de primer orden. Esto conformado por un vehículo y una resistencia de carga donde exista un sistema de control que permita el equilibrio de la palanca. Entre estos objetivos también tenemos el desarrollo de un sistema de control electromecánico y una construcción de un circuito con palanca para lograr un balance automático del mismo. Seguimos con el sistema de control de balance de primer orden. En este caso tenemos un diagrama, un dibujo en el cual vemos a una palanca donde este tiene un fulcro, tiene un carrito, tiene una carga. Y en este caso el control de balance de primer orden va a estar constituido por un vehículo cuya masa es específica y ésta se desplazará o equilibrará una resistencia que se encuentra al otro lado de la palanca del fulcro, que en este caso es el recipiente con la carga que se identifica como el cuadrado morado. Este también decimos que se desplazará con un circuito controlador de un motor y este va a tener un cambio de giro, ya sea de adelante hacia atrás, de acuerdo hacia la necesidad que se tenga del equilibrio dentro del sistema. ¿Por qué decimos esto? Porque la palanca, para lograr un equilibrio, debemos utilizar ya sea un detector de movimiento con un 555 y un detector de luz. Con esto decimos que al tener la palanca en acción, esta se desplaza de un lado al otro y le enviará la señal al motor para que éste se desplace hacia donde tenga que ir el carro para lograr el equilibrio del sistema. Seguimos con el diseño del sistema de una palanca de primer orden. Decimos que se realizará un diseño analógico para cambiar la velocidad del carro, ya sea a través de un MOSFET de modelo IRF-Z44N, utilizando la función de on-off o encendido o apagado para cambiar el giro del motor. También se construirá una resistencia variable con perilla que se mueva linealmente. El motor se colocará y hará desplazar el vehículo hacia adelante y hacia atrás de acuerdo a la posición que necesite establecer para el equilibrio. Decimos que también se utilizarán amplificadores operacionales para controlar la velocidad del motor dentro del circuito. Adicionalmente se colocarán resistencias para regular las corrientes en el sistema y por último dos relés para activar el giro del motor. En este diagrama vemos un motor DC, vemos cuatro resistencias, vemos los dos amplificadores operacionales, vemos los dos relés, los transistores para determinar cómo sería el diagrama del diseño del sistema. Seguimos con los componentes del sistema. Dentro de los componentes del sistema tenemos el MOSFET IRF-Z44N, que es el que mencionamos antes en el diagrama, el cual la polaridad del transistor es de canal N, tiene un voltaje de fuente de 55 voltios, tiene una tensión de 10 voltios, una tensión umbral de 2.1 voltios, una intensidad drenadora de 49 amperios, una disipación de 83 watts, una resistencia de activación de 0.0175 ohms y por último una temperatura de operación máxima de 150 grados centígrados. Decimos que el motor DC es de 5 voltios, este se puede encontrar ya sea en carritos, juguetes, etcétera. Es bastante útil debido a las distintas funciones que tienes para su utilización. Seguimos con los componentes del sistema. En este caso seguimos con dos potenciómetros o también llamados resistencia variable, el cual decimos que el valor del potenciómetro viene expresado en ohmios como la resistencia y este valor siempre es la resistencia máxima que se puede llegar a tener dentro del sistema. Seguimos con dos amplificadores operacionales, el cual es un circuito integrado que tiene unos terminales, una entrada no inversora, una entrada inversora, una salida, una fuente DC positiva y una fuente DC negativa. Seguimos con los dos relés, que este funcionará ya sea como un interruptor controlado por un circuito o también como bobina de electroimán que se acciona ya
sea debido a varios contactos que permitan abrir o cerrar otros circuitos eléctricos. Tenemos dos resistencias dentro del sistema. Seguimos con el transistor BC 337. Decimos que este es un tipo de transistor NPN con una disipación de potencia de 65 milivoltios, una ganancia mínima de corriente DC de 250, una configuración simple y una tensión máxima de colector de 50 voltios. Seguimos con el transistor BCC807. Decimos que la disipación total del dispositivo es de 0,225 watts. Una tensión de colector base de 50 voltios, una de colector emisor de 45 voltios, una de emisor base de 5 voltios y una corriente de colector DC máxima de 0,5 amperios. Y por último, la temperatura operativa máxima de 150 grados centígrados. Y por último, dentro de los componentes tenemos el sensor seguidor de línea. Decimos que este dotará el equipo con una interfaz o accesorio que detecte una línea negra pintada en el suelo o en un tablero, que para un mejor funcionamiento también sería de color blanco. Decimos que este se utiliza para poner ya sea dentro del carrito y que debido a una línea negra se gire hacia adelante o hacia atrás. Seguimos con las muestras de cálculo de la palanca de primera orden. Decimos que las ecuaciones a utilizar son las siguientes. Decimos que Fc o fuerza del carro sería igual a la masa del carro por la gravedad, que en este caso vendría siendo 10 metros sobre segundo al cuadrado. Decimos que la fuerza de resistencia es igual a la masa de la resistencia por la gravedad. Como también en una sustitución podríamos decir que la fuerza del carro por la distancia entre el carro y el fulcro vendría siendo igual a la fuerza de la resistencia por la distancia entre el fulcro y la carga. Y por último, para calcular la distancia entre el carro y el fulcro, decimos que se multiplica la fuerza de la resistencia por la distancia entre el fulcro y la carga entre la fuerza del carro. Decimos que dentro del detector de movimiento, para la detección de un equilibrio dentro del plano inclinado, utilizaremos un sensor de movimiento el cual está ubicado en el fulcro. El circuito a utilizar es el siguiente. Decimos que este es el diagrama que vamos a utilizar para el detector de movimiento de la palanca de primer orden. Decimos que tiene ya sea dos capacitores, 5 resistencias, 3 diodos, dos transistores, unos switches, etc. Y por último, el funcionamiento del detector de movimiento. El principal elemento en el circuito detector de movimiento es el de doble sensor de rayos infrarrojos reflectantes. Está constituido por un diodo infrarrojo y un fototransistor NPN. Decimos que el revestimiento negro del módulo filtra los rayos de la luz visible y permite que los rayos infrarrojos lleguen al fototransistor. Dentro de la lista de componentes que vamos a utilizar para el detector de movimiento tenemos dos capacitores, uno de 1 microfaradio cerámico y uno de 100 microfaradios electrolíticos. Dentro de los resistores tenemos R1, R2 y R5 será de 1 kilo ohmio, R3 de 470 ohmios y R4 de 100 kilo ohmios. Y por último, dentro de los semiconductores tendremos dos transistores, uno de HOA 1405, uno de 2N 3904 o un equivalente. También tenemos un LM555, un diodo 1N 4004 y un LED diodo emisor de color rojo o verde. Muchísimas gracias, esta ha sido toda mi exposición de los componentes para la construcción de la palanca de primer orden.